¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Más Cultura. El día de hoy vamos a estar charlando con Martín Zapata. Él es un afamado director de teatro, pero bueno, para quien no lo sepa, él está en todas las etapas de una obra, está involucrado en cada uno de los procesos y tiene experiencia con todos los papeles que se pueden jugar tanto en las tablas como a un lado. Es decir, él ha sido director, también actor, tiene mucho que ver con la producción y por supuesto practica la profesión de dramaturgo, que así como nosotros lo entendemos puede ser algo muy solitario, pero como él nos lo va a compartir ahorita puede ser algo también muy disfrutable. El teatro mexicano está pasando por una buena década, y eso es en parte gracias a talentos como el de Martín Zapata, quien se ha desempeñado como dramaturgo, director y actor a lo largo ya de 4 décadas. Ha recibido premios en México y el extranjero. También se ha desempeñado como académico de la Universidad Veracruzana. Martín Zapata es un escritor acostumbrado a dirigir los montajes de sus obras, lo que le da la posibilidad de ser un realizador sumamente versátil y mantener el control creativo de lo que el público verá en escena. Camino a Fort Collins es un montaje que da cuenta de la capacidad del autor para elegir entre temas de todo tipo. En este caso, la obra se construye a partir del incidente ocurrido en la misteriosa Área 51, donde supuestamente hubo contacto con seres de otro planeta. Martín Zapata es un autor muy completo, ya que tiene un registro narrativo impresionante. Trabaja con el lenguaje como pocos dramaturgos, con un enfoque muy dedicado en las oraciones y su lírica. Su obra se puede disfrutar en varios niveles, ya que está poblada de personajes muy particulares con orígenes diversos, que pueden ser enteramente de su creación o reimaginados a partir de mitos conocidos por cualquier tipo de lector. Como dramaturgo, Zapata gusta de romper los límites entre géneros para no tener que encajar ningún molde y poder incluir lo que quiera en su texto, ya que podemos encontrar fragmentos que claramente encajarían en una comedia, pero que están magistralmente presentados en un drama. Soneto para dos almas en vilo no es una obra para otro realizador, ya que en un espacio escénico ciertamente reducido se nos invita a presenciar dos historias simultáneamente. Esto podría parecer confuso. Sin embargo, Zapata lo resuelve con una maestría que le permite presentar al público una reflexión sobre cómo se vive el amor, contándonos dos historias actuadas por una sola pareja. Sus trabajos se han presentado en varias compañías teatrales y han participado en giras y festivales en varios países. Martín Zapata ha creado también El fulgor de Clara, El siniestro plan de Vintila Radulesco y El convivio del difunto, entre otros. Estaba estudiando la secundaria y teníamos una clase de literatura. Entonces yo escribía cuentos en esa época, en la infancia y la adolescencia, ¿no? Y en esa clase la maestra de literatura nos pidió hacer equipos y escribir una obra y montarla y actuarla y todo, ¿no? Y entonces nos tocó en un equipo a los amigos que siempre andábamos juntos, ¿no? Éramos como 6 amigos y escribí una obra, digo más o menos con ideas ahí de todos, pero fui estructurándola, fui escribiéndola, ¿no? Y la actuamos, ¿no? Después estudié en el Centro Universitario de Teatro, ¿no? Actuación. Años después estudié dirección con Ludwig Margules, estudié dramaturgia con Juan Tobar, y bueno, hay muchos talleres con muchas personas, ¿no? Pero, digamos, básicamente esa fue mi formación. O sea, después de haber trabajado mucho en teatro profesional, después de haberlo combinado con negocios, siempre, ¿no? De un negocio de pasteles y un negocio de videos y cosas así, y siempre estaba combinando mi trabajo teatral con otras cosas, ¿no? Digo, también por necesidad económica, ¿no? Y yo creo que a los 30 años más o menos fue cuando decidí que no iba a hacer otra cosa más que teatro, ¿no? Y que tenía que lograr pues vivir de ello, ¿no? Me invitaron a dirigir con la compañía, con la Orteu. En ese momento era director Paco Beberido y me invitó y montamos El proceso de Franz Kafka, una adaptación que hice de la novela
y bueno, montamos la obra y antes de estrenar empezaron a salir muchas cosas de trabajo, ¿no? Un montaje con la Facultad de Teatro, ¿no? En aquella época la carrera montaban escenas y el último año hacían un montaje grande donde invitaban un director profesional. Y bueno, me invitaron a mí, entonces me quedé un año dirigiendo el montaje de la facultad y así me empezaron a invitar a dirigir acá, ¿no? Actué mucho tiempo, sobre todo en muchas obras, pero sobre todo en dos unipersonales que hice, o sea, obras escritas, dirigidas y actuadas por mí, ¿no? Una de ellas fue Dietrich von, un monólogo que estrené cuando yo tenía 23 años, 1986, y estuve 24 años presentando, ¿no? Otro monólogo que hice también, o unipersonal, ¿no? En ese sentido de que lo escribí, lo dirigí, lo actué, fue El misterio de Abel Brockenhaus, una obra que tiene cierto eco, cierta relación con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Acerca de un alquimista que se divide en dos, ¿no? En la parte según él buena y según él mala, ¿no? Y entonces hay dos personalidades que se enfrentan, ¿no? Entonces también es un monólogo para un actor, pero con dos personajes, ¿no? Y bueno, actué mucho en cine también, ¿no? Todavía después de eso, en el 2014, hicimos la película, ¿no? que sí actué en la película. Entonces, con el cineasta, con Sebastián Delón, hicimos juntos el guión. La película se llama In Dietrich von, el sonido oculto de las cosas, ¿no? Hicimos el guión juntos, Sebastián Delón dirigió y yo actúo y bueno, otros actores también, ¿no? En este caso, en la versión teatral es para un solo actor, con muchos personajes. En la película hay muchos actores haciendo los personajes que hay, ¿no? Ahora vamos a hablar de La Cuauhtémoc. Es una obra dirigida por David Hevia y es parte de una trilogía de obras dirigidas por él. En este caso podemos ver la historia central, por lo menos, porque hay muchas cosas ocurriendo alrededor. Es la de una pequeña familia, una madre que dio en adopción a su hijo un poco después de que éste naciera y pasa mucho tiempo de su vida buscándolo y bueno, finalmente hay el encuentro y aquí podemos encontrar muchas historias que corren de forma muy interesante porque el espacio escénico en realidad no es tan grande. Podemos pensar en el foro La Caja y sin embargo el movimiento que hay adentro de la escena durante los 100 minutos que dura la obra no te permite que te separes de lo que está ocurriendo encima del escenario. De hecho, hay más de 10 actores en escena, a pesar de que Carla Camarillo, la protagonista, que es La Cuauhtémoc, en realidad está en el centro de todo. La orbitan varios personajes y sus historias, lo que nos presenta un pequeño cosmos muy interesante. La Cuauhtémoc de David Hevia. Si pueden, vayan a verla. Von Cops bis Fuß. Colegas, hace una hora que el día se llama lunes. ¡Hop, hop! ¡A trabajar! Mañana serán 8 días de asedio a la metrópoli. Hay sangre por todas partes, excepto donde se necesita. La pregunta es, ¿puedo seguir operando? Doctor Blumenstein, no tenemos las mejores condiciones para hacerlo. Gran parte de lo que ocurre en un hospital es cuestión de suerte. Y la suerte puede ser buena o mala. Pocas veces el médico tiene control alguno sobre el éxito o el fracaso. Hay que operar. Saber cuándo no hay que operar es tan importante como saber hacerlo. La Cuauhtémoc habla sobre un suceso en México, Tenochtitlán, en el 2040. La obra empieza en un hospital en donde llegan cuerpos inertes, cuerpos de policías, militares y civiles que se levantan en armas en protesta con el gobierno y además hay una catástrofe
mundial en todos los gobiernos, hay una inundación, ese es el contexto en general de la obra, hay una inundación. Tenemos un caso muy interesante, doctor. Uno de los heridos de bala en el cráneo está consciente y no para de hablar. No responde a sedación. Duerme sin dormir. Solo será necesario anestesia local. Hágase cargo, Galindo. Sin duda, otro bárbaro insurrecto, otro sublevado. Dime una cosa, ¿no compartes entonces la neurohibernación? Tú eras parte del equipo de residentes en el programa. No, la neurohibernación es un negocio de los emporios farmacotécnicos. Necesitan recursos en su impía carrera de clonaciones embrionales e implantes. A nadie le importa ya el caso. No, la neurociencia a nadie realmente, pero tejidos y órganos, clonaciones e implantes. Eso es otra cosa. Es el desarrollo de la ciencia médica. Salvar vidas. Los bancos de célula madre ya cotizan en la bolsa. No me extrañaría que la industria de los frigoríficos esté sacando provecho del circo de los embriones congelados. El área más provechosa de un hospital es hoy en día el congelador de la morgue. ¡Exageraciones! La obra empieza en un hospital, los personajes son los doctores, los médicos, la Cuauhtémoc, la doctora Cuauhtémoc, que es la protagonista de la historia, y un joven que llega buscando su origen, su identidad. Él fue dado en adopción desde que nació, se crió en un país extranjero y regresa a la Gran Tenochtitlán para encontrar a su mamá y a su ombligo. Quizás sea tu hijo ese al que vas a operar. Puede sobrevivir o morir, da igual, aquí o en otra parte. Tú no lo puedes evitar. Con la firma del paciente y su disposición, el protocolo de la Junta Médica no es necesario. Firma del paciente, él no está en condiciones de consentir nada. El paciente está despierto y tiene un seguro médico en su país. Son los procedimientos de donación de órganos en todo hospital privado para una cirugía, asumiendo los riesgos de esta. Es parte de una trilogía, la primera se llama El juez de Tenochtitlán, esta sería la segunda, que es la Cuauhtémoc, y la tercera no estoy muy seguro si ya está escrita, pero sé que se llama Ultramar, y el contexto es el puerto de Veracruz. ¿Cuándo saldrá de aquí? Pronto, si Dios quiere. Tarde o temprano llegará ese riñón. Doctor, no me duerma. Por favor, no me duerma. La operación es muy sencilla, pero tenemos que anestesiarte. No temas. La herida es superficial, llegaremos muy fácil a la bala. No hay hemorragia ni infección. Cuando despiertes ya todo habrá pasado. Era una sencilla intervención, doctor. ¿Qué falló? Negligencia, complicaciones. Donadora voluntaria. Mi esperanza de vida la obtendré de alguien que ya se fue. Listo, don Fidel. A dormir un poco. Por fin tenemos lo que esperaba. Lo recomiendo porque es una de la dramaturgia contemporánea de un maestro que se llama David Evia, muy contradictorio en su forma de ser, muy agresivo, violento en su forma de decir las cosas, muy real, muy incisivo, muy insidioso como una navaja. Serán tus manos las que intervengan mi cabeza. Sabes operar, rompe corazones. A ver, ¿quién fue mi papá? ¿No quieres acordarte de algo que una madre está segura es de quién es su hijo? A ver, ¿quién fue mi papá? Creo que es una obra muy pertinente. Es una ficción como las de Adamov, como la de muchos escritores visionarios que hablaban sobre el hombre que podía ser máquina y la producción en serie de hombres, jugar con las ficciones, la deconstrucción del ser humano, qué sé yo. Yo me voy. El trasplante de riñón fue todo un éxito. 100% compatible. Muchas gracias, doctores, enfermeras, asistentes. Tú pronto te trasladarás al mundo de los muertos. Yo voy de regreso al infierno, al mundo de los vivos.
Sin duda la escritura la disfruto mucho, ¿no? O sea, es un momento de trabajo en soledad, a veces muy acompañado, ¿no? Porque les leo partes de lo que estoy escribiendo a mis amigos, ¿no? A otros escritores, directores, ¿no? Otro momento que disfruto mucho es la composición escénica. Es decir, ¿cómo se va a componer la obra? ¿Cuál es la composición, los trazos, ¿no? ¿Cómo se va a componer visualmente esa obra, ¿no? Es como hacer una pintura, pero hacer una pintura que se va a mover, ¿no? O sea, que una imagen va a tener movimiento y tiene que tener tal atractivo esa imagen que pueda soportar un movimiento de 1 hora y media, ¿no? Que pueda generar una serie de variantes visuales muy distintas, una de otra, pero toda dentro de un mismo cuadro, ¿no? Eso se dibuja en papel, ¿no? Se juega en tercera dimensión, ¿no? En maqueta con muñequitos. Y se hace con los actores, ¿no? Entonces son como 3 procesos visuales, uno es en plano, otro es un poco ya en tercera dimensión con la maqueta y otro es en el tamaño real de cómo va a ser ese cuadro con los actores, ¿no? Entonces me gusta tener el tiempo suficiente para crear una composición visual que me sea atractiva a mí y que sea atractiva al espectador y que tenga todas las variantes posibles para poder contar la historia de una manera clara y atractiva visualmente, ¿no? Me parece que es algo que a lo mejor el espectador ni siquiera se da cuenta, ¿no? Dice simplemente es que se ve padre o que está muy bien, ¿no? Pero hay toda una estrategia escénica para contar las cosas. Durante muchos años tuve ambas cosas, ¿no? Escribir y dirigir, ¿no? Y por otro lado, dirigir obras de otros, ¿no? Y bueno, pues fueron muchos años de hacer eso, ¿no? Pero llega un momento en que te das cuenta que prefieres una cosa que la otra, ¿no? O sea, en mi caso fue preferir la escritura y la dirección de mis propias obras a la dirección de textos ajenos, ¿no? Te das cuenta que lo prefieres, te das cuenta que tu compromiso es mucho mayor con una cosa que con la otra, que en una estás arriesgando, poniendo mucho más cosas en riesgo y en juego, queriendo alcanzar un nivel artístico mucho más elevado, ¿no? Quererte comunicar de una manera mucho más profunda, ¿no? Entonces, tienes que tomar una decisión, ¿no? Y para mí fue importante en determinado momento decidir ya no dirigir obras de otros autores, ¿no? Sino simplemente dedicarme a mi propia escritura y a la dirección, ¿no? De mis obras. Hay un momento en la vida de todo actor o director que tenga una trayectoria ya más o menos alta en el que debe pasar por una prueba que es representar algo de Shakespeare. Es una prueba porque Shakespeare, siendo un símbolo universal de la dramaturgia, de varios de los mitos del mundo del teatro, de alguna manera ya está en nuestras mentes. Todos tenemos una imagen preconcebida de qué es lo que vamos a ver, ya sea en la pantalla o frente al escenario, y por supuesto va a ser algo nuevo e interesante. Ya con estas herramientas es bastante difícil, y sin embargo, si encontramos algo que cumpla con estos requisitos, lo vamos a encontrar en El Globo. Es un teatro que se encuentra en Londres y que fue construido en 1599. Es el lugar
donde el mismísimo William Shakespeare, el bardo, representaba sus obras. Así que si tienen la oportunidad de hacer un recorrido virtual o por supuesto de visitarlo, no se lo pierdan. Existe en Londres, en el barrio de Bankside, un espacio escénico emblemático que nos traslada al pasado. Se trata del Teatro The Globe o El Globo. Fue originalmente el teatro de la compañía del dramaturgo, poeta y escritor inglés William Shakespeare. Oficialmente, abrió sus puertas en 1599. Fue construido por Peter Street y tenía una capacidad para más de 3.000 personas. Aquí, Shakespeare representó muchas de sus famosas obras y llegó a ser uno de los teatros con mayor éxito de todo Londres. En el aniversario del nacimiento de Shakespeare, en 1997, se reinauguró después de haber sido reconstruido. Actualmente se ubica a casi 200 metros del original, que fue destruido por un incendio. The Globe conserva el espíritu del teatro en vivo, los antiguos planos isabelinos, con un gran patio circular al aire libre, con 3 filas de asientos alrededor de la planta baja y palcos en las 2 plantas superiores. Es el único edificio de Londres con techo de paja desde que se prohibieran tras el gran incendio de 1666. El nuevo teatro, igual que el original, solo se iluminaba con velas. Está revestido de madera de roble y pintado de verde y gris, con remates dorados. The Globe solo abre sus puertas durante los meses de verano para ver las obras, concretamente desde finales de abril hasta octubre, y es el sueño de todo actor, director y dramaturgo presentarse en este entrañable recinto. A una hora uno duda, cada montaje es empezar de cero. Creo que lo peor que puede hacer un director es confiarse en que o un dramaturgo, en que ya ha logrado cosas y que entonces la próxima obra va a salir fácilmente. Creo que ahí puede ser su perdición, ¿no? Creo que cada obra tiene sus propias exigencias y es algo nuevo. Para mí la dirección es una extensión de la escritura ahora, ¿no? Es decir, para mí la obra surge de la escritura, la historia, la trama, los personajes, pero hay una segunda etapa de ese mismo proceso, que es la puesta en escena, ¿no? El trabajo con los actores, el trabajo en el espacio, ¿no? Es decir, lo que yo puedo trabajar con mis alumnos, lo que les puedo ofrecer como cosas para investigar escénicamente, ¿no? Lo que yo les puedo orientar, tiene que ver con mi trabajo profesional, ¿no? Si lo que yo voy descubriendo como director y como dramaturgo son las cosas que voy compartiendo con mis alumnos, ¿no? Entonces es una retroalimentación constante entre mi vida como profesor y mi vida como artista, ¿no? Yo creo que hay montajes en México a nivel de cualquier país en el mundo, en cuanto a calidad, ¿no? Creo que hay directores importantísimos. Y creo que hay montajes con una calidad muy, muy alta en cuanto a su factura, ¿no? En cuanto a la actuación, la dirección, la dramaturgia, pero también a la profundidad de sus ideas, ¿no? Y de su innovación en cuanto al lenguaje escénico, ¿no? Creo que también puede existir teatro muy malo, ¿no? Pero también hay nuevas expresiones artísticas, teatro independiente, que son muy interesantes, ¿no? Creo que podemos encontrar muchísimo. Estamos pasando por un momento excelente, yo creo, ¿no? En cuanto a cantidad y en cuanto a que mucho de esa cantidad tiene una gran calidad artística. Ya llegamos al final de este programa en el que hemos estado charlando con Martín Zapata, y quienes han trabajado con él sobre el escenario o que han sido sus alumnos estarán de acuerdo en que para él todo esto tiene una noción, una calidad de enseñanza también. Para él es muy importante compartir todo lo que hay en el mundo del teatro,
Y bueno, él ha sabido además llegar a otros alcances con la actuación. Lo podemos ver igual en cine, también ha dirigido varios cortos, y para los curiosos que quieran encontrar, hay versiones de sus obras en formato de libro publicados por el Instituto Veracruzano de la Cultura, así que si pueden, échenle un ojo. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.